Rodríguez dejó en el ambiente una pregunta para el doctor Esparza. Doctor, ¿usted la recuerda plenamente o tenemos...? Sí, la recuerdo, no hay problema. Entonces usted si la no recuerda. Me raspan aquí, No, de ninguna manera. De ninguna manera. Si usted recuerda la pregunta, conteste. La falta de lealtad. Bueno, Ronald habla de unas acusaciones que yo nunca recibí. Yo no sé si es que Ronald quizá las escuchaste en algún cenáculo. Sí, seguramente. En algún cenáculo cerrado. Yo nunca recibí esas. Puede ser. De hecho, yo había recibido una información muy precisa, de una persona muy autorizada, incluso semanas antes de todos estos eventos. Yo creo que no había concluido todavía el mes de mayo, y se me dijo: ve que viene una campaña en tu contra. Y viene de esta manera, me relató los detalles de la campaña. Bueno, analizamos acá un poco por qué esa campaña, de dónde venía, por qué razón, qué objetivo tendría. Y llegamos a la conclusión de que esa campaña tiene que ver con esas preguntas que recurrentemente me hace Francisco. Es si abordaría la responsabilidad de algún cargo público, de algún cargo político. Entonces, inmediatamente empecé a darme cuenta que lo que estaba en juego era la guerra de los pedestales. Es decir, que no saliera el liderazgo de los pedestales. O sea, que en el pedestal es donde se coloca la estatua que glorifica al líder, al héroe, al motor de los cambios políticos y sociales. Entonces, bueno, lo que estamos es una guerra de pedestales. Aquí todo el mundo anda buscando un sector de ejercicio de un liderazgo, y por supuesto que a lo mejor está viendo que una persona u otra pueda afectar ese liderazgo. Y eso sería pecado mortal en el contexto de una política que se construye sobre la base de ese posicionamiento. Entonces dije, bueno, si es así, están más equivocados que nada, porque tendrían que internarme en el hospital psiquiátrico si en este momento yo cambio una meta, una actividad que tengo en este momento en la Universidad Rafael Urdaneta, que creo que es trascendente, por una guerra o por una lucha de gatos en un saco. Sí. Definitivamente. Entonces pongo de lado lo de las acusaciones, porque entiendo que nunca se hicieron, salvo en cenáculos cerrados que corresponden a la información que yo había recibido que se iba a hacer. Pero doctor, de cualquier manera... Y por supuesto que se reflejó hacia afuera. Y lo primero fue deformar la invitación a esa junta de rectores certificadora. Y lamentablemente el rector de la Universidad del Zulia no fue claro con nosotros al momento de la convocatoria. Y las convocatorias se cambiaban. Hubo una época, uno de esos días que yo no estaba en Venezuela, debían convocar, como lo informé oficialmente a la mesa de la unidad, debían convocar al vicerrector académico encargado, y lo convocaban a lugares diferentes a donde se hacían las reuniones. Quiero decirlo con toda responsabilidad, así como quiero decir con toda responsabilidad, porque yo no acuso a los partidos, sino a algunos de sus dirigentes, que en voluntad popular, en la coordinación de Maracaibo, se manejó esa misma especie. Sencillamente, ¿qué no permití en esos días? La manipulación con las posverdades de la vida y la seguridad de nuestros estudiantes, que se manipuló, se financió la utilización de elementos externos a la universidad, posiblemente vinculados a actividades delictivas, para que realizaran el trabajo sucio en las protestas. Eso no lo detecté yo, eso lo detectaron los estudiantes de la universidad y me lo dijeron. Esa es la realidad. Bueno, fíjese, una pregunta, rector, pero ¿usted tenía alguna pregunta? Sí, yo quería cambiar el tercio y quería preguntarle al rector Esparza sobre el tema de lo que se ha venido especulando. El presidente Maduro ha venido diciendo que los gobernadores tienen que someterse a la dirección de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros hemos siempre pensado que eso es parte de la manipulación para tratar de constreñir el voto opositor, pero desde el punto de vista legal o jurídico, doctor, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, mira, en primer lugar, la Asamblea Constituyente en general, no hablo de esta Asamblea porque yo pienso que no tiene las características
de ser una Asamblea Nacional Constituyente, pero en general la Asamblea Constituyente no sustituye al Estado. Y cuando hablo de Estado, no hablo del Estado-gobierno, sino del Estado como entidad, como organización política de la sociedad. Y yo veo que hay una pretensión de convertir a la Asamblea, esta llamada Asamblea Nacional Constituyente, en un suprapoder absoluto, no sujeto a ningún tipo de marco ni constitucional ni legal, ni siquiera al marco histórico, porque recordemos que en una verdadera Asamblea Nacional Constituyente se limita el poder de hacer una constitución diferente, la limita la historia política, la historia social. Imagínense ustedes que a esta Asamblea Nacional Constituyente mañana se le ocurriera designar a Maduro rey y pasamos a un régimen monárquico. Entonces su majestad el presidente no lo podría hacer jamás. ¿Por qué? Porque eso colide, eso está totalmente en contra de lo que dice nuestra historia. Y hay una historia política allí, como es la historia, por ejemplo, del federalismo. Y por eso es que la Constitución del 99 tuvo que afirmar y reafirmar el federalismo, aun cuando posteriormente ese federalismo ha sido prácticamente disuelto. Queda todo esto entonces en que es una vil manipulación con el propósito de afectar el voto opositor. Bueno, yo leí, no sé si ustedes lo leyeron, en la Constitución del 99, que dice que se puede nombrar una asamblea constituyente, lo dice con estas palabras, para redactar una nueva constitución, así lo dice. Cosa que además es una mala redacción, porque no se redacta una constitución, se redacta una prosa, se redacta una obra literaria. La Constitución no es una obra literaria, la Constitución es un conjunto de valores sociales que tienen forma política, que configuran el Estado, no es simplemente una hermosa redacción. Pero no dice en ningún lado que esa Asamblea Constituyente está hecha para hacer leyes especiales, o para ejercer funciones ejecutivas, o para organizar el sistema de elección de gobierno, en ninguna parte lo dice. Rector, quisiera hacer una pregunta, justamente porque acabé de utilizar una palabra importantísima dentro de toda esta discusión que ha abierto el propio presidente de la República, como es el tema de que no solamente los nuevos gobernadores tendrían que someterse a esta Asamblea Nacional Constituyente, sino que, por ende, todos los ciudadanos que vamos a votar este domingo. Entonces, me preocupa muchísimo porque en los países donde impera una dictadura o un comunismo, se caracteriza justamente porque no hay ningún tipo de instituciones. Y justamente siento o preveo que esta Asamblea Nacional Constituyente lo que pretende con las instituciones como las gobernaciones, alcaldías, Tribunal Supremo de Justicia, que ya lo ha hecho, o Fiscalía, es la destrucción total de las instituciones democráticas. ¿Usted sobre esta reflexión qué nos podría decir? Mira, lo que más me preocupa, Damaso, es que la desinstitucionalización, la desintegración institucional de un país está ocurriendo en Venezuela y ocurre en algunos países de muy baja posición en el contexto de la civilización política, de las políticas. Pero en los países socialistas organizados existen instituciones, manipuladas, no manipuladas, como los quieras llamar, pero existen instituciones. Yo recuerdo, porque me lo contó Francisco, era mucho mayor que yo, que Marcos Pérez Jiménez, quien presidía el triunvirato militar en el año 55, decidió convocar una constituyente, pero alteró los resultados. Bueno, se erigió presidente a través de la decisión de la constituyente. La constituyente lo designó presidente. Pasados 4 años, 5 años, 3 años, o 4 años, un poquito antes, se le vencía el periodo. Entonces él decidió no hacer elecciones como las prevía la Constitución,
Simplemente él decidió que en vez de haber varios candidatos, sencillamente iba a haber un plebiscito. Lo ganó, lo perdió, no sabemos, nadie contó esos votos, ya el acta estaba hecha. Entonces aquí hay algo parecido, aquí estamos como que repitiendo la historia, por ahí lo escribí, la historia siempre se repite, la primera como tragedia y la segunda como comedia. Lo escribió Marx en el Brumario de la Revolución Francesa, en el 18 Brumario. La primera como tragedia, fue la tragedia de la instauración de la dictadura militar, Pérez Jiménez, que hizo muchas obras, que había mucho dinero, pero que inmediatamente generó y reveló una situación social gravísima que tenía Venezuela. Y la segunda aparición o la repetición de ese evento como comedia es la que estamos viviendo. Vamos a ver, rector, en el marco de ese deterioro institucional que usted ha señalado y que todos nosotros hemos coincidido mucho en otros programas, las universidades también han caído en ese deterioro institucional, sobre todo las universidades públicas, ¿no? ¿Cómo evita una universidad privada caer en esa crisis institucional y de valores que se afecta al país? Bueno, la crisis actual en las universidades públicas autónomas tiene que ver con el recorte de alas que sufrió. La universidad estaba acostumbrada, la pública autónoma, a vivir de su proceso político. Yo participé en ese proceso político. Yo fui electo vicerrector académico en una elección donde los partidos políticos ejercían sus espacios de poder. Yo no era representante de ningún partido político, era independiente, pero de una organización de profesores independientes de la universidad. Donde había, por cierto, personas con simpatías de partidistas, pero que no las hacían efectivas dentro de la universidad. Entonces, cuando la universidad se mueve bajo ese esquema de parcelamientos de poder y de búsqueda de poder, bueno, es muy fácil deteriorarla. Córtale esas alas, muévele ese modelo y ya no tendrá posibilidades de movimiento. Lo he dicho y lo he preconizado sin ánimo de meterme en otra cosa, aunque yo sí tengo bastantes razones para opinar al respecto, no solo porque fui autoridad universitaria rectoral de Luz, sino porque además de eso soy profesor jubilado de Luz. Sigue siendo parte de la institución. Y sigue siendo parte del claustro. Entonces, fíjate, el problema está en que este periodo sin elecciones en la universidad debe ser utilizado para remodelar la participación académica del verdadero y real poder académico dentro de la universidad. Esa es la situación. ¿Cómo evitar que las universidades privadas lleguen a este extremo, a esa situación? Bueno, ese modelo político no existe en general en las universidades privadas. Nosotros estamos sufriendo los embates de la crisis por todos lados, pero no estamos sufriendo la paralización de las instancias académicas porque ellas no dependen. Sí, pero sin embargo podemos ver cómo, y eso más allá de lo que uno puede observar también como profesor universitario, vemos cómo esta institución crece, se desarrolla y es un punto de referencia importante no solamente para la educación al Zulia, sino para el país. Y es también necesario reconocer que muchas de las escuelas que aquí tienen en la universidad son escuelas de referencia intelectual y académica muy importantes. Y sería cuestión de en un momento determinado hacer algún tipo de trabajo, algún tipo de discusión sobre la importancia de las universidades que yo llamo muy bien particulares en vez de privadas, de educación particular en vez de la discusión privada. Pero Raúl tenía una pregunta. Sí, yo quería profundizar sobre ese punto en particular que estaba mencionando casualmente. En 9 días, en 9 o 10 días, porque sí, 9 días, la Universidad Rafael Urdaneta va a estar cumpliendo 44 años de su fundación. Y a mí me ha llamado la atención de que 44 años después nos está ofreciendo desde ya lo que son los pininos de un gran proyecto cultural que no se queda intramuros de la universidad, sino que abre su frontera. Esta exposición en la que nosotros estamos ahorita es una muestra de ella. La apertura el pasado domingo fue la cita cultural del día en la ciudad de Maracaibo, y vienen otras cosas para los próximos días, el 26 y el 27, que yo me gustaría que usted en este contexto nos las anunciara y nos las particularizara y nos dijera el porqué. Y ya, rapidito, porque ya estamos prácticamente finalizando el programa.
Bueno, mira, arriba, en la gran sala del aula magna, está en este momento ensayando la Filarmónica Universidad Rafael Urdaneta. Ese es un plan que nosotros deseamos que sea piloto y que se evalúe como una experiencia repetible en las demás instituciones universitarias. Jóvenes que se han formado dentro del sistema de orquestas juveniles, unos, otros, con su enseñanza privada, al empezar sus estudios universitarios tienen que abandonar. Porque hay un choque en el tiempo, en el transporte, etc. Bueno, aquí estamos, aquí tenemos 60 jóvenes. No son todos estudiantes de la universidad, más de 45, 50 son estudiantes de la universidad. Hay algunos que están en cuarto o quinto año pero quieren irse acercando, y hay otros que ya egresaron, un par de ellos, y hasta la mamá de 2 estudiantes de la universidad. Entonces, que hace su instrumento. La integración de la posibilidad de estudiar una carrera profesional con desarrollar su talento musical y mostrarlo al público interno y externo. Antígona, la obra de teatro, que se presentará el viernes 27 de octubre, Dios mediante. Bueno, Antígona es el teatro, la representación fundamental de una discusión de derecho y de política sobre el significado del poder, sobre el significado de la ley natural y de la ley humana, profunda. El tema de la psicología del ciudadano que se ve sometido a la presión de un Estado externa y a su condición interna. Pero yo quiero recordar acá lo que decía, a quien yo considero el mejor filósofo de la segunda mitad del siglo pasado, a Richard Rorty. Richard Rorty decía, y muchos se quedaron asombrados, que la expresión de la filosofía de una época no está en los escritos de los filósofos, sino en el teatro. Y desarrolló un ensayo extraordinario sobre ese tema. Porque el teatro es el reflejo del pensamiento profundo de una sociedad que va más allá de esas ideas raras que se le puedan presentar en un momento dado a alguien en su soliloquio mental. Bueno, amigos, estamos llegando al final, si acaso ya no lo estamos, de esta emisión de La Pata del Colibrí del 14 de octubre. Mañana hay que ir a votar. Vaya a votar mañana contra todo pronóstico, porque con seguridad en horas de la tarde usted va a estar celebrando. Nosotros le decimos que tal como quedaron las cosas hasta cuando nosotros llegamos aquí, las posibilidades de reganar la elección Juan Pablo Guanipa son casi totales. Tendría que pasar algo muy extraño para que no ganara. Y así pareciera ser que va a ocurrir en todo el país. Pudiera Venezuela despertar el próximo lunes con un cambio político importantísimo en una institución como es la gobernación del Estado. Son 23 gobernaciones. Algunos dicen que el partido gobierno podría alcanzar 7, otros dicen que 5, otros dicen que 3, otros dicen que nada. Pero algo tendrán que ganar, porque en estas cosas siempre hay que dejarles que ganen algo. Pero las buenas son las que vienen el año que viene. Nosotros también vamos a estar el año que viene con ustedes, seguramente no en la URU, disfrutando de este ambiente que tenemos acá en la sala del Alma Magna y en la colectiva en homenaje a Emilio de Lunar, pero seguramente cerca, y probablemente también con Jesús Esparza, que a lo mejor ya en ese momento es parte integrante de La Pata del Colibrí. Nosotros, amigos, nos tenemos que marchar, pero el sábado próximo vamos a estar con ustedes.